Son las 12. El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Mediodía. Fuerte enfrentamiento entre expresidente Gaviria y gobierno Duque por retiro de visas a magistrados. Gaviria acusa y dice que hay complicidad entre el gobierno y Estados Unidos para retiro de visas. Gobierno responde y dice que su relación con Estados Unidos no es de temor, subordinación ni complicidad. Corte Constitucional, Consejo de Estado y JEP firman declaración conjunta en defensa de la independencia judicial. Cortes aseguran que ejercerán sus funciones con autonomía e independencia de cualquier influencia ajena. Vuelve y juega. Nuevamente cierran la vía Bogotá-Villavicencio. No para la ola de homicidios en Medellín. 4 cadáveres encontrados en corregimiento de San Cristóbal en la capital paisa. En el Cauca buscan a hombre que asesinó a su esposa por celos. Rusia y Estados Unidos buscan superar el lamentable estado de sus relaciones. Rusia y Estados Unidos se reúnen con el tema Venezuela y su crisis de fondo. Accidentada etapa en el Giro de Italia. Miguel Ángel Superman López se mantiene cuarto en la clasificación general. Y en entretenimiento, inició el acontecimiento cinematográfico más grande del mundo, el Festival de Cannes. Con Luisa Tobo y Gina Acuña. Buenas tardes, bienvenidos a CMI, emisión del mediodía. En un duro pronunciamiento público, el expresidente de la República, César Gaviria Trujillo, acusó al gobierno de Iván Duque de ser cómplice con Estados Unidos para presionar a magistrados de las altas cortes con el retiro de sus visas. El expresidente calificó la postura del gobierno Duque como una actitud en la que no es posible distinguir entre el temor y la subordinación o la simple complicidad mutua. El pronunciamiento del expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, se da en momentos en los cuales las altas cortes están siendo presionadas desde diferentes sectores. Amenazas de muerte, retiro de visas, coerción, supuestamente por las decisiones que tienen en sus manos, como la decisión sobre si el gobierno nacional puede volver a utilizar el glifosato para la fumigación de cultivos ilícitos, o la JEP, en relación con la extradición de Jesús Santrich, exguerrillero de las FARC. El expresidente Gaviria manifiesta que está sumamente preocupado porque no solamente es la presión del gobierno Duque, sino ahora la de Estados Unidos. Ya no solo por el gobierno nacional como por los Estados Unidos, de una manera que desvirtúa por completo el marco de cooperación que en materia de lucha contra el narcotráfico hemos construido a lo largo de varias décadas ya. Insiste en que esto es complicidad entre los dos gobiernos, el de Duque y el de Donald Trump. No es verdad, como lo han dicho los más altos funcionarios, incluido el jefe del Estado, que nada se pueda hacer frente a las decisiones de visa de Estados Unidos en una actitud en la que no es posible distinguir entre el temor y la subordinación del gobierno del presidente Duque y la simple complicidad mutua. Dice también que el presidente Duque ante las presiones de Estados Unidos parece no querer defenderse y que así es muy difícil ayudarle en su gobierno. La respuesta a las declaraciones del expresidente César Gaviria no se hicieron esperar por parte del gobierno. En cabeza del canciller Carlos Holmes Trujillo, el gobierno del presidente Duque aseguró que la relación de Colombia y Estados Unidos no es de temor, subordinación ni complicidad. El ministro de Relaciones Exteriores dijo que la relación entre Colombia y Estados Unidos es de cooperación con objetivos comunes. El gobierno de Colombia no ha ejercido, ni ejerce, y no ha promovido presiones indebidas ni de ningún tipo contra el Poder Judicial, en el caso que hoy se trata, ni en ningún otro caso. Sostuvo que el gobierno actúa con base en la separación de poderes del Estado. El gobierno cree firmemente en dicha cooperación armónica entre los poderes del Estado en la lucha contra el narcotráfico. De hecho, la Corte y el gobierno han cooperado en temas como la extradición en múltiples casos. También indicó que el presidente Iván Duque participó de una audiencia en la Corte Constitucional para exponer sus puntos sobre la lucha contra el narcotráfico. El gobierno del presidente Iván Duque está enfrentando con toda firmeza y contundencia el problema mundial de las drogas ilícitas. De otra parte, indicó que se está cumpliendo con la implementación de los acuerdos de paz, introduciéndole para efecto de dicha implementación reformas que obedezcan a consensos para obtener genuina verdad
genuina justicia, genuina reparación y genuinas garantías de no repetición. Finalmente agradeció la cooperación de los Estados Unidos y la comunidad internacional en la etapa del posacuerdo. Y precisamente en un acto poco común, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Jurisdicción Especial para la Paz, en un comunicado conjunto, rechazaron cualquier tipo de presión sobre los jueces y dijeron que seguirán tomando decisiones de acuerdo a la Constitución y la ley. De esta manera, los altos tribunales se pronunciaron después de que la Embajada de Estados Unidos le quitara la visa a 3 magistrados, 2 de la Corte Constitucional y 1 de la Suprema. Es un tema que inquieta la existencia de un contexto de presiones y un contexto de preocupaciones por la imparcialidad de los jueces. Explicó que luego de aportar unos documentos, las visas de los magistrados Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo fueron restablecidas. La Embajada de Estados Unidos, según lo que mis compañeros informaron ya en su situación personal, solicitó una documentación que ellos por conductos y vías regulares aportaron. Con esta documentación se superaron las dudas que pudiesen haberse generado. Sostuvo que el presidente Iván Duque habló con el embajador de Estados Unidos para expresarle su preocupación frente al tema. El gobierno, en su rol, hizo una intervención en favor de unos jueces que le informaron que había una presión mediática o que podría entenderse como una presión mediática, y por eso entendimos que habló con el embajador de Estados Unidos. Esto corresponde a la dinámica de la Constitución que le atribuye al jefe de Estado, al jefe de gobierno, la responsabilidad en el manejo diplomático y en el manejo de las relaciones internacionales. Agregó que los jueces seguirán fallando con total independencia. Queremos darle al país la confianza de que tomaremos decisiones sin presión, de que la institucionalidad se preserva con independencia, con autonomía. Un hecho que llamó la atención fue la ausencia de la Corte Suprema de Justicia apoyando a las demás cortes en su pronunciamiento. CMI conoció que existió un comunicado en el que aparecía la Corte Suprema, pero al final de la rueda de prensa solo respaldaron el pronunciamiento el Consejo de Estado, la Justicia Especial para la Paz y la Corte Constitucional. Noticia en desarrollo en CMI. Fue radicado en la Comisión de Acusaciones de la Cámara el proyecto de acusación contra el exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, en el que se le acusa de ser el cerebro del cartel de la toga, mediante el cual se manipulaban decisiones judiciales. Wilson, buenas tardes. ¿Qué más dice el proyecto de acusación y cuándo será votado por la comisión? Luisa, buenas tardes para usted y para todos los colombianos en el país. Pues así es, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes radicó este escrito de acusación por 3 delitos, básicamente. El representante investigador Eduardo Rodríguez asegura que en la Sala Penal y en la Corte Suprema de Justicia se amañaban procesos judiciales para recibir dinero a cambio. Ha dicho además que se compulsa copias a la propia célula legislativa para que se investigue a un exfiscal, a un exvicefiscal y al actual presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En el siguiente informe, más detalles de este proceso. Luego de más de 100 pruebas testimoniales, documentales y periciales, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en cabeza del representante investigador Eduardo Rodríguez, determinó acusar al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos, dentro del llamado cartel de la toga. Hoy le damos resultados al país sobre José Leonidas Bustos, que era el cerebro de la organización criminal y el cual hoy se le dictó resolución de acusación por 3 delitos, por concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público. Dentro del proceso, el representante investigador Eduardo Rodríguez compulsa copias para que esta célula legislativa también investigue a un exfiscal, un exvicefiscal y un actual magistrado. Se compulsa copias para que sea la comisión la que investigue presuntos actos delictivos de Eduardo Montealegre, Jorge Perdomo y el actual presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eider Patiño. El exmagistrado Leonidas Bustos deberá regresar al país para responder por estos hechos, aseguró el representante Eduardo Rodríguez. Tendrá que regresar al país y darle la cara a la justicia. De esta manera, pues esperamos que Colombia
pida a través de los mecanismos internacionales la cooperación con Canadá. Recordemos que Bustos se encuentra en Canadá desde hace varios meses. En los próximos días, la célula legislativa votaría esta resolución de acusación y si sobrepasa los 8 votos, pasaría a la plenaria de la Cámara de Representantes. Desde el Congreso de la República, Wilson Moreno, CMI La Noticia. Wilson, muchas gracias. Y en otras noticias, mientras departían en una fiesta, un hombre sin mediar palabra alguna sacó un arma blanca y apuñaló a su esposa en un supuesto ataque de celos. La mujer murió de manera instantánea y las autoridades buscan al responsable. Camilo, buenas tardes. ¿Se ha podido establecer el paradero del agresor? Luisa Fernanda, Gina, televidentes, muy buenas tardes. En el cementerio local de la vereda Uribe serán sepultados los restos de una mujer de 36 años asesinada en un posible caso de celotipia en zona rural del Tambo, Cauca. El agresor de la docente sería su propio esposo. Como Aida Islena Montenegro, de 36 años de edad, fue identificada la mujer que fue asesinada por su propio esposo en medio de una fiesta. El hombre la apuñaló quitándole la vida de manera instantánea. La versión que hay oficialmente corresponde a una persona allegada a esta persona fallecida, pues fue la que causó la muerte. Entonces creemos que pues tiene que hacerse la respectiva orden de captura y de acuerdo a los testigos, pues consideramos que tiene que pagarse este delito. Testigos del hecho le habrían contado a las autoridades que mientras la mujer bailaba con un vecino, su esposo tomó un objeto cortopunzante e intentó agredirlo. Cuando la docente medió para evitar la riña, sufrió la mortal herida en el pecho sobre el costado izquierdo. Consideramos que la policía y la SIGIN ya tiene las indicaciones específicas del agresor y esperamos que lo más pronto haga la captura. La mujer se desempeñaba como docente en un jardín infantil del ICBF en la localidad. Deja 2 hijos de 15 y 9 años. En el Tambo aún se siente la consternación por tan execrable hecho. En el 2019 no se habrían presentado casos de agresiones contra mujeres en el municipio del Tambo. Por eso las autoridades locales hicieron un llamado a denunciar todo tipo de violencia intrafamiliar. Esa es la información desde el municipio del Tambo, Cauca. Camilo Fajardo, CMI La Noticia. Feliz tarde. Noticia en desarrollo en CMI. A través de un panfleto, las autodenominadas Águilas Negras amenazaron con la muerte a varios líderes del departamento de Arauca. El grupo paramilitar amenaza con implementar un plan de exterminio y con nombre propio lo declaran objetivo militar. Mayren, buenas tardes. ¿Y qué responden los líderes amenazados? Hola Gina, Luisa, muy buenas tardes, al igual que a todos los televidentes que nos ven a esta hora del mediodía. Pues en el departamento de Arauca, líderes de organizaciones sociales denuncian que vienen siendo víctimas de amenazas por supuestas autodefensas gaitanistas de Colombia, luego que este fin de semana se conociera un panfleto donde se declaran objetivo militar. El panfleto, en un tono altamente amenazante, acusa de guerrilleros camuflados a líderes de organizaciones sociales, políticas, sindicales y un periodista comunitario. Voceros de las organizaciones políticas de masas que integra comunidades de diferentes sectores criticaron que las amenazas se agudicen cuando se avecina el proceso electoral. Aquí lo que se pretende es exterminar el movimiento social, sus dirigentes, su acumulado y su base social, porque somos quienes nos levantamos en protesta, en defensa de los recursos naturales y en reivindicar los derechos que constitucionalmente están contemplados en la Constitución y en la ley. Entonces, se viene un periodo electoral en donde aquí hay partidos como el Centro Democrático que acostumbran a hacer campañas de terror y de miedo, de sangre y asesinatos para ganar votos en las elecciones. Los líderes han pedido a las autoridades que se les garantice su seguridad. Nosotros llamamos a la población y a la dirigencia que independientemente de la situación guardemos la calma y que continuemos adelante porque nuestra justa lucha es noble, y a las autoridades les exigimos sencillamente garantías para ejercer nuestro trabajo, nuestra acción. Desde la personería del municipio de Saravena, donde se encuentra la mayor parte de líderes amenazados, se activaron alertas tempranas con gran atención en el caso. Situación que ya fue comentada con la Defensoría del Pueblo en el nivel regional, en el nivel nacional, y que desde el sistema de alertas tempranas de la Defensoría se viene adelantando las respectivas alertas. Además de que
organismos como Naciones Unidas, su Oficina de Derechos Humanos, el Mecanismo de Monitoreo de Naciones Unidas, la MAP-OEA ya tienen conocimiento de esta situación y están ayudando a monitorear. Por el momento esta es toda la información. Para CMI La Noticia desde Arauca, Mayren González. Mayren, feliz tarde. Macabro hallazgo de 4 cadáveres embolsados y arrojados en una vía de San Cristóbal, zona rural de Medellín. La racha violenta no cesa, pues también fue asesinada una mujer, al parecer por robarle 10.000 pesos. Yusi, buenas tardes. ¿Las cifras de homicidios en Medellín ya superan las del año anterior? Hola Gina, buenas tardes. Sí, ya se superaron con respecto al año anterior, es un aumento del 19% si se tiene en cuenta que son 24 casos más. En 2018 hasta la misma fecha se habían presentado 240 muertes violentas y hoy ya hay 264 crímenes en la capital antioqueña. En su mayoría corresponden a esta confrontación entre bandas criminales y también algunas disputas del territorio. En la madrugada, una llamada de la comunidad alertó a la policía sobre la presencia de 2 cuerpos cubiertos con bolsas en parte de la vía del sector Las Hamacas del corregimiento de San Cristóbal, zona rural de Medellín. 2 cadáveres más habrían rodado por un barranco. Acude al lugar el cuadrante en donde confirman el hallazgo de 2 cuerpos, uno de ellos de condición afrodescendiente, algunos presentan heridas con arma blanca y otros 2 cuerpos en un barranco aproximadamente a 20 metros de la carretera. Las autoridades tratan de esclarecer si los muertos corresponden al conflicto entre bandas criminales del corregimiento de San Cristóbal o del municipio de Bello, pues el sector en el que fueron arrojados limita con este municipio. Se evidencia por las huellas de pisada de un vehículo que fueron arrojados, 2 de los cuales lo arrojaron al barranco de 20 metros y otros 2 quedaron ahí al lado de la vía. Nos encontramos pues adelantando la investigación, estableciendo la identidad plena para determinar su arraigo y ahondar más en la investigación. La escalada violenta en Medellín sigue en aumento, pues horas antes fue encontrado otro hombre envuelto en un costal en el nororiente de Medellín y en el centro una mujer fue asesinada presuntamente por un venezolano que le quitó 10.000 pesos y luego la enterró en una bodega, como se revela en este audio de WhatsApp. No le diga a nadie lo que le voy a decir. Nosotros vamos para Bucaramanga, no le diga a nadie. Pero estamos embarcados, hija, para decir mañana nos desembalas para ese pasaje porque no tenemos en verdad. Y bueno, lo que pasó fue eso. Me llevé una tipa para allá y me quería tumbar 10.000 pesos y se lo estábamos quitando y no nos quería dar y tuvimos que matar esa mierda y enterrarla por allá por donde salía el pupú. Bueno, y la enterramos con acerrín, pero quedó muy encimita. Según las autoridades, los 2 venezolanos sospechosos tienen antecedentes judiciales en el vecino país. Con estas víctimas ya son 264 los crímenes en la ciudad. Bueno, y justamente también vivieron momentos de tensión y de pánico. Estudiantes, padres de familia y docentes de una institución educativa en el municipio de Bello luego de que hombres armados dispararan justo al frente del colegio a la hora de salida de los niños. Los disparos se presentaron justo a la hora de salida de estudiantes de preescolar, primaria y bachillerato del Colegio Nuestra Señora de Chiquinquirá del municipio de Bello, Antioquia. Los menores, padres de familia y docentes se llenaron de temor por la presencia de hombres armados cerca de la institución. Unos individuos hicieron unos disparos al aire y lo más preocupante fue que fue en el momento en que los niños de primaria estaban saliendo del colegio. Entonces hubo un caos y hubo pues mucho pánico por parte de los niños, por parte de los padres de familia. Entonces pues es preocupante la situación y ya se sabe pues que de unos días para acá ha habido como mucha violencia y ya pues como se está volviendo extremo. Testigos relataron que tuvieron que proteger a los niños que entraron en pánico. Sí, estaban asustados, precisamente niños de preescolar, niños pequeñitos y etcétera, y hasta nosotros también nos asustamos porque fue pues muy peligroso evitar este problema. La policía hizo presencia en la zona y entre las hipótesis tienen que las bandas delincuenciales enfrentadas en Bello, como lo son Pacheli, Niquía, Camacol y Los Mesa, tienen estos actos solo para sembrar terror. Al parecer, realización de disparos como advertencia o producto de alguna confrontación, pero nada que ver con el colegio, ni mucho menos si nos encontramos dándole las garantías a ese colegio a la entrada y salida de la jornada escolar con el ánimo de mantener la tranquilidad en ese sitio.
Las autoridades hacen inspecciones a las cámaras de seguridad en la zona para esclarecer lo ocurrido. Entre tanto, el municipio de Bello continúa militarizado y bajo toque de queda para menores. Bueno, y justamente a las 2:19 del mediodía nos encontramos al otro lado del Valle de Aburrá, en el sur, en el municipio de Itagüí, en donde ya iniciaron las labores de desmonte del edificio Babilonia, que recordemos fue evacuado desde junio del año 2018 por serias fallas estructurales. Según explicó el secretario jurídico del municipio de Itagüí, Óscar Muñoz, este desmonte se hará piso por piso, pues no será un derribamiento completo, tardaría cerca de 2 meses y para esto utilizarán equipos de alta tecnología. Lo que vamos a hacer en el proceso de demolición del edificio Babilonia es una demolición controlada. ¿Qué quiere decir una demolición controlada? Que lo vamos a ir haciendo paso a paso, partiendo el edificio por partes literalmente y retirándolo de la estructura. ¿Por qué? Porque la estructura no aguanta una intervención directa en su estructura. 2, no aguanta que se haga un proceso de demolición, que las piezas caigan sobre su misma estructura porque igualmente caería. Entonces vamos a hacer piso a piso, vamos desmontando las piezas del edificio. Recordemos que este edificio tiene 13 pisos y que son 36 familias las afectadas por estas fallas estructurales. Es todo desde Itagüí, Antioquia. Yusi Chaparro, CM La Noticia. Feliz tarde. La Procuraduría llamó a juicio a los exdirectores de Coldeportes Andrés Botero y Clara Luz Roldán por las presuntas irregularidades que rodearon el reconocimiento deportivo a equipos de la segunda división del fútbol colombiano. Los exdirectores de Coldeportes Andrés Botero y Clara Luz Roldán tendrán que responder ante la Procuraduría General de la Nación por presuntamente otorgar irregularmente reconocimientos deportivos a equipos de la segunda división del fútbol colombiano. El caso denunciado por el Ministerio Público tiene que ver con el retraso de más de 1 año sobre el caso del Real Sincelejo, pese a que existía una orden judicial que establecía que dicho club no tenía escritura pública para operar. La Procuraduría aseguró que Coldeportes permitió que dicho equipo participara en el campeonato de 2015, pese a que no tenía los permisos. La falta fue calificada como grave. Un grupo de 120 familias campesinas en Cimití, Bolívar, pidió a la Corte Constitucional que defina el futuro de una serie de predios de los que fueron desplazados hace más de 30 años y sobre los que ahora reclaman su propiedad. La comunidad de El Garzal, ubicada en Cimití, Bolívar, ha sido víctima de múltiples desplazamientos por parte de grupos armados como el Bloque Central Bolívar de la SAUC y el ELN. Muchos han sido reconocidos como víctimas del conflicto armado de quienes están actualmente ocupando los predios. Pero la comunidad tiene una particularidad y es que ha hecho resistencia pacífica en el territorio y ha hecho un uso de buena fe de esos predios. Cerca de 120 familias enfrentan una disputa legal para que el Estado les reconozca varios predios de los que fueron desplazados, por lo que llevaron su caso a la Corte Constitucional para que se defina el futuro de las tierras. Lo que busca un poco es que se protejan los derechos a la tierra, al territorio y otros derechos que están en juego, con el fin de que se adopten decisiones prontas y oportunas por parte de la ANT respecto a los diferentes procesos administrativos que se llevan a cabo respecto a los predios en los cuales está asentada la comunidad del Garzal. La tutela fue admitida para ser estudiada por la Corte y se espera que en los próximos días se pronuncie de fondo sobre las pretensiones de los habitantes. Esto va a llevar a que en un futuro a estos campesinos se les pueda adjudicar, pero sin estos procesos administrativos resueltos es muy difícil, digamos, que se avance en este proceso de adjudicación. Algunos de los habitantes también denuncian que han sido amenazados. Y nuevamente fue cerrada la vía Bogotá-Villavicencio. Nuevos derrumbes obligaron a tomar la determinación luego de que se hubiera restablecido el paso provisional por algunas horas. Las pérdidas empiezan a sentirse entre los comerciantes y los productores. Kenneth, muy buenas tardes. Situación a esta hora en la vía Los Llanos. Hola, muy buenas tardes. Pues Luisa, nosotros nos encontramos a esta hora aquí en el kilómetro 50, punto en el que pues a esta hora no pasa ningún vehículo debido a que está cerrada la vía Bogotá-Villavicencio. Este cierre se va a mantener por lo menos, o lo que han dicho las autoridades, hasta por lo menos 2 días más, debido a que en el kilómetro 58 hubo una gran caída de roca y también de lodo. Esto pues ha afectado un poco la vía que comunica Bogotá-Villavicencio. Hay cerca de 1.500 vehículos que están
en estas vías totalmente represados, por lo que las autoridades pues han entregado algunas recomendaciones y también han dicho desde qué horas están trabajando en este punto de la vía Bogotá-Villavicencio. En el kilómetro 35, en el kilómetro 64 y en el peaje Pipiral. Son cierres preventivos que se hacen para prevenir que los ciudadanos transiten por la vía en estos lugares que están siendo afectados por deslizamientos de piedra y lodo. Las recomendaciones que se le da a los ciudadanos es que una vez que generemos movilidad no excedan los límites de velocidad, atienden las medidas de seguridad vial y atiendan las señales de tránsito que están dispuestas en la vía nacional. También pues hemos podido hablar aquí con la comunidad vecina y han pedido que aumente el número de volquetas que están llegando hacia ese kilómetro 58 y el 64, puntos donde está afectada la movilidad. Quiere que lleguen más volquetas, ya que dicen que en promedio están llegando al día entre unas 3 y 4, lo que pues dificulta un poco que se desbloquee este importante corredor vial. Información a esta hora aquí desde la vía Bogotá-Villavicencio. Kenneth Torres, CMI, La Noticia. Kenneth, gracias. Continuamos atentos. Sin luminaria se encuentra la Plaza de la Aduana, uno de los sitios más emblemáticos en Barranquilla. Un grupo de vándalos y habitantes de calle han destruido los 70 faroles que fueron instalados para mejorar el paso de los transeúntes. Fabián, buenas tardes. ¿De cuántos son los daños? Gina, muy buenas tardes para usted. Las pérdidas son millonarias frente al daño que han ocasionado a las luminarias de aquí del edificio de la aduana. Pero al parecer este edificio, que es considerado monumento nacional, no tiene dolientes. Mire, donde estamos ubicados, en el lado del par vial de la carrera 50, no tiene ningún tipo de vigilancia. Esta obra, que fue abierta al público en el año 2015 como una muestra de la recuperación de esta edificación considerada como Monumento Nacional de la República, hoy por falta de dolientes pues no tiene vigilancia. Del lado del par vial de la 50 luce totalmente oscuras por falta de faroles y lámparas. Desafortunadamente pues habitantes de calle y algunos vandálicos pues han robado, hurtado estas luminarias, pues afectando la iluminación, el diseño de iluminación que inicialmente contempló el distrito de Barranquilla para la decoración del antiguo edificio de la aduana sobre la carrera 50. De las 70 luminarias que fueron instaladas, hoy este edificio no cuenta con ninguna. Hay una iluminación que ha sido instalada por el alumbrado público de Barranquilla pues para solventar un poco esta situación, pero digamos el diseño original de la iluminación del edificio pues fue hurtado, o sea, se perdió el diseño original. En horas de la noche el complejo se convierte en sitio preferido para los asaltantes, habitantes de la calle y expendedores y consumidores de droga. Aquí en la aduana están a la espera de la asignación presupuestal por parte de la alcaldía para la reestructuración de las luminarias. Desde Barranquilla, Fabián Lesmes, CMI, La Noticia. Fabián, muchas gracias. Y estos son los titulares de las noticias que hemos desarrollado hasta el momento en CMI, emisión del mediodía. Fuerte enfrentamiento entre expresidente Gaviria y gobierno Duque por retiro de visas a magistrados. Gaviria acusa y dice que hay complicidad entre el gobierno y Estados Unidos para retiro de visas. Gobierno responde y dice que su relación con Estados Unidos no es de temor, subordinación ni complicidad. Corte Constitucional, Consejo de Estado y JEP firman declaración conjunta en defensa de la independencia judicial. Cortes aseguran que ejercerán sus funciones con autonomía e independencia de cualquier influencia ajena. Vuelve y juega. Nuevamente cierran la vía Bogotá-Villavicencio. No para la ola de homicidios en Medellín. 4 cadáveres encontrados en corregimiento de San Cristóbal en la capital paisa. En el Cauca buscan a hombre que asesinó a su esposa por celos. Rusia y Estados Unidos buscan superar el lamentable estado de sus relaciones. Rusia y Estados Unidos se reúnen con el tema Venezuela y su crisis de fondo. Accidentada etapa en el Giro de Italia. Miguel Ángel Superman López se mantiene cuarto en la clasificación general. Y en entretenimiento, inició el acontecimiento cinematográfico más grande del mundo, el Festival de Cannes. Y estos son los titulares de las noticias que desarrollaremos a continuación en CMI, emisión del mediodía. Así es el drama de transportadores y viajeros por cierre de la vía al llano por nuevos derrumbes. Capturado en el Valle, hombre dedicado a la fabricación y venta de armas artesanales. Hombre mordido por murciélago lleva 1 año incapacitado.
Después de 5 años, capturan a conductor de bus en el que murieron 33 niños en Fundación Magdalena. Caso de discriminación en colegio de Bogotá. Niña afro fue obligada a quitarse las trenzas de su cabello. Cada hora se reciben 8 denuncias por inasistencia alimentaria. Alerta en Bucaramanga por fuertes lluvias. Cara a cara entre Lavrov y Pompeo, Estados Unidos mantiene su desconocimiento a Maduro y Rusia rechaza una intervención militar. El famoso desfile anual de Victoria's Secret ya no volverá a emitirse en televisión. Todos los detalles en las noticias del entretenimiento. Continuamos en CMI, emisión del mediodía. En un duro pronunciamiento público, el expresidente de la República, César Gaviria Trujillo, acusó al gobierno de Iván Duque de ser cómplice del de Estados Unidos para presionar a magistrados de las altas cortes con el retiro de sus visas. Desde su posición de expresidente de la República, exsecretario de la OEA y jefe único del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo manifestó que el gobierno de Iván Duque, junto con el gobierno de Donald Trump, están presionando indebidamente a las altas cortes. No es verdad, como lo han dicho los más altos funcionarios, incluido el jefe del Estado, que nada se pueda hacer frente a las decisiones de visa de Estados Unidos en una actitud en la que no es posible distinguir entre el temor y la subordinación del gobierno del presidente Duque y la simple complicidad mutua. Dijo que Colombia es un país clave en la lucha contra el narcotráfico y como principal socio de Estados Unidos, pero que esa unión para presionar a las cortes es indebida. Esta coalición tan lesiva de nuestra soberanía está entregando el proceso de paz, cuya protección está custodiada en nuestra Constitución, al criterio de funcionarios en Washington, que no creo les importe salvaguardar esa paz tan difícil y elusiva y que no conocen la complejidad de los problemas de Colombia. Reiteró el compromiso del gobierno colombiano, del pueblo colombiano en la lucha contra el narcotráfico e insistió en que Colombia es el país que más hace contra ese flagelo. ¿Por qué el presidente no lo respondió? En buenos términos, es algo que se escapa a nuestra comprensión. La declaración de Gaviria se da en momentos en los cuales son retiradas las visas de magistrados de las altas cortes y existe presión por las decisiones que estos están tomando. El canciller colombiano le respondió al expresidente César Gaviria por sus críticas a la relación del gobierno Duque con Estados Unidos. La relación de Colombia con los Estados Unidos es una relación de cooperación en muchas áreas, toda vez que tenemos objetivos comunes, no de temor, subordinación ni complicidad. Segundo, el gobierno de Colombia no ha ejercido ni ejerce y no ha promovido presiones indebidas ni de ningún tipo contra el Poder Judicial en el caso que hoy se trata ni en ningún otro caso. Y las altas cortes rechazaron cualquier tipo de presión frente a sus decisiones por parte de gobiernos extranjeros. La declaración fue unánime. El pronunciamiento fue respaldado por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Justicia Especial para la Paz, en cabeza de sus presidentas Gloria Ortiz, Lucy Bermúdez y Patricia Linares, respectivamente. La presidenta de la Corte Constitucional aseguró que el retiro de las visas a los magistrados Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo causó preocupación. No es un problema de visas para magistrados, es un tema que inquieta la existencia de un contexto de presiones y un contexto de preocupaciones por la imparcialidad de los jueces. Señaló que oportunamente el presidente Iván Duque fue informado de la situación. El presidente de la República es el director de los asuntos internacionales, es el jefe del Estado. Por eso se puso bajo su conocimiento, se informó lo sucedido y se integró a la institucionalidad la preocupación de un contexto de presiones. Sostuvo que en el caso de la magistrada Diana Fajardo, el retiro de su visa no estuvo relacionado con supuestas reuniones con el abogado de las FARC, como en algún momento se insinuó. Le pregunté a Diana y ella me lo dijo con la sinceridad que yo le creo. Me aseguró que ella no ha hablado, no ha cruzado una sola palabra con el señor Enrique Santiago. Yo le creo. La presidenta de la Corte sostuvo que no dejarán que la polarización del país afecte sus decisiones. Los jueces debemos estar al margen de la politización del país y con mucha mayor razón de la polarización. Somos árbitros,
somos neutrales en la toma de decisiones. Un hecho que llamó la atención fue la ausencia de la Corte Suprema apoyando a las demás cortes en su pronunciamiento, a lo que la magistrada respondió. La Corte Suprema de Justicia nos dijo que ellos habían dado un comunicado de prensa enfático que ya informaba su posición. Sin embargo, existió un comunicado en el que participaba la Corte Suprema, pero al final decidió apartarse del mismo. Noticia en desarrollo en CMI. A esta hora regresamos a la vía al llano, que sigue cerrada por los fuertes derrumbes que se han presentado en las últimas 48 horas. Kenneth, ¿cuál es la situación a esta hora? Hola, muy buenas tardes. Pues nosotros continuamos aquí en la vía Bogotá-Villavicencio. Llueve a esta hora aquí en este sector del kilómetro 50, donde nos encontramos exactamente. Hay que decir que los más afectados pues por este bloqueo de la vía Bogotá-Villavicencio sin duda son los conductores y también las personas que están saliendo desde Bogotá hacia Villavicencio y viceversa. Nosotros preparamos un informe y esto fue pues lo que hemos encontrado desde las salidas de Bogotá hasta este punto. Así es el panorama en la vía Bogotá-Villavicencio por estos días, producto de los derrumbes en los kilómetros 58 y 64. Los trancones inician en el sector de Yomasa desde las primeras horas del día. Desde las 10 de la mañana nos han dicho que toca esperar porque el trancón está por allá más abajo. Los más afectados por los constantes cierres son los conductores de carga, pasajeros y carros particulares, quienes no han podido llegar a Bogotá o Villavicencio. Una o 2 semanas de invierno y esto ya se convirtió en un dolor de cabeza porque uno no puede viajar tranquilo. El problema es de todos los años, siempre la misma cuestión, siempre caros los peajes. Ahorita nos dan vía y lo primero que hacen es aquí saliendo a Bogotá, más de 70.000 pesos nos toca pagar en el primer peaje y toca pagarlo. Por este importante corredor vial anualmente se mueven más de 4 millones de toneladas de carga. En el kilómetro 58 varios equipos de la concesión Coviandes trabajan en la zona para remover el material que está sobre la vía y que también está cayendo desde la montaña. Desde las 3 de la madrugada ha habido derrumbes en diferentes zonas de la vía. En el kilómetro 35, en el kilómetro 64 y en el peaje Pipiral son cierres preventivos que se hacen para prevenir que los ciudadanos transiten por la vía en estos lugares que están siendo afectados por deslizamientos de piedra y lodo. Las recomendaciones que se le da a los ciudadanos es que una vez que generemos movilidad no excedan los límites de velocidad, atienden las medidas de seguridad vial y atiendan las señales de tránsito que están dispuestas en la vía nacional. Las autoridades le pidieron a los conductores llamar a la línea numeral 767 antes de emprender su viaje por este corredor vial. Han dicho las autoridades, Gina y televidentes, que el material que ha caído en ese kilómetro 58 equivale cerca a un edificio de 6 pisos, por lo que pues se cree que allí hay cerca de 4.000 metros cúbicos de material que ha caído sobre la vía Bogotá-Villavicencio. También ha habido una gran caída de bastante roca, por lo que eso dificulta aún mucho más el trabajo que viene adelantando, en este caso el concesionario Coviandes. Han dicho que hay que estar muy pendientes del momento en el que se abra este importante corredor vial. También hicimos un recorrido por todo lo que ha sido la zona comercial y ellos sin duda han sido los más afectados. Nos han dicho que han tenido que cerrar sus establecimientos comerciales porque no hay personas, no hay ningún viajero que llegue hasta ese punto, por lo que dicen que tuvieron que cerrar por estos días y están pendientes de lo que pase entre este importante corredor vial de la vía Bogotá-Villavicencio. Y como lo decíamos en la nota, aquí por este kilómetro Bogotá-Villavicencio se mueven cerca de más de 4.000 toneladas al año. Entonces eso está afectando también un poco pues esto en lo que es el alimento de yuca, también de plátano, que es lo que se viene de Villavicencio hacia Bogotá, y de Bogotá hacia Villavicencio lo que más se transporta es material de gasolina. Entonces hay que estar muy pendientes de lo que vaya a pasar por este importante corredor vial y el momento en el que se ha abierto, lo que ha dicho las autoridades, estar pendientes del numeral 767 para cualquier emergencia. Información pues a esta hora aquí desde la vía Bogotá-Villavicencio. Kenneth Torres, CMI La Noticia. Kenneth, gracias, seguimos atentos. Y fue capturado en Cali un hombre que se dedicaba a la fabricación y la venta de armas artesanales. Sebastián, buenas tardes. ¿Y quién es el detenido? Luisa, Gina, televidentes, muy buenas tardes. Se trata de alias El Hechicero. Este hombre fue capturado en las últimas horas por la Policía Metropolitana de Cali al ser descubierto como el presunto autor de la fabricación y venta de armas artesanales a las distintas pandillas que delinquen en el oriente de la ciudad.
orden de captura 007, dirigida al cuerpo técnico comisario del CTI. Este es Jorge Eduardo Manzano, más conocido por las autoridades con el alias de El Hechicero, presunto comerciante de armas artesanales a grupos al margen de la ley en Cali. Este ciudadano se le imputa varios homicidios en la comuna. Aparte de eso, es la persona conocida como El Hechicero, quien es el armero de las bandas delincuenciales que delinquen en el oriente de Cali y el que fabrica esta clase de armas para entregársela a las pandillas que tantos homicidios han causado en esta jurisdicción del área de la ciudad de Cali. El detenido era buscado desde hace un mes para que respondiera por distintos delitos y hace 3 años había salido de la cárcel donde pagó una condena por porte, tráfico y fabricación de estupefacientes, pero había vuelto a delinquir desde su lugar de residencia. Este sujeto en su residencia tenía un almacén de armas artesanales, mal dichas como hechizas, y son las que surten a las diferentes bandas de esta zona de la ciudad de Cali, y estamos en la búsqueda de información para establecer cuántas armas pudo haber fabricado. El hechicero era buscado por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, entre otros. Este hombre será presentado en las próximas horas a un juez de control de garantías para continuar con su proceso de judicialización. En otras noticias desde el suroccidente del país, a continuación ustedes van a observar a 5 personas que fueron capturadas por el Departamento de Policía Valle. Ellos traficaban estupefacientes en el municipio de Tuluá. Dentro de los detenidos hay una pareja de esposos y un padre que junto a su hija simulaban vender alimentos en cajas de icopor para poder pasar desapercibidos por las autoridades. Estas personas tenían unas ganancias aproximadamente de hasta 15 millones de pesos. Por otra parte, este es un caso insólito. Un hombre desde hace un año espera tener un diagnóstico claro luego de haber sido mordido por un murciélago cuando se movilizaba en la vía que de Cali comunica con el municipio de Palmira, y también está a la espera de que su EPS le autorice un traslado a un centro clínico de mayor nivel. Cristian Mauricio Cárdenas cumplió 15 días en esta clínica del sur de Cali por una afectación en su brazo izquierdo producto de la mordedura de un murciélago que no fue atendida a tiempo. Él iba en moto y él siente que un animal, o sea, que algo lo muerde y no le pone mucho cuidado y sigue su camino normal. Llega a la casa y me dice, no, es que mira que me mordió un murciélago. Yo ve, qué raro, un murciélago, los murciélagos no muerden. Me dijo, sí, me mordió. Nosotros la verdad no le pusimos mucho cuidado, fuimos a los días al médico y le aplicaron una vacuna. Asegura a su familia que una de las inyecciones recetadas alteró una articulación de su brazo. Cumplió un año incapacitado y la EPS Comeva no les autoriza a un especialista o traslado a un centro médico de mayor nivel. Ya lleva 5 cirugías en el brazo. La verdad, pues estamos muy inconformes, digámoslo así, en cuanto que lo vea un especialista, porque hace 15 días que estamos aquí y la verdad no nos han autorizado que lo vea el fisiatra ni clínica del dolor. Entonces la verdad nosotros queremos que nos colaboren con la valoración de estos especialistas o el traslado a otra clínica donde hayan los especialistas necesarios para el caso. Asimismo, su esposa dice que en cada ingreso al centro asistencial su salud empeora y no recibe información clara sobre el diagnóstico. En vez de mejorar, empeora. Los médicos no nos dan ninguna solución de, o sea, que tiene. Nos dicen que se le dañó el plexo braquial derecho, pero no nos dicen en sí qué enfermedad tiene. Ellos tampoco saben o no tienen el conocimiento sobre ese caso porque dicen que es un caso único en Colombia y hasta en el mundo. CMI buscó el parte médico para conocer los tratamientos, pero la clínica Farallones no se quiso pronunciar al respecto. Entre tanto, la EPS precisó que ha atendido el caso brindándole la atención requerida y que el traslado depende de cada criterio médico. Comeva EPS también le dijo en diálogo telefónico a CMI que estarán muy atentos a este caso tan particular. Hacia las 2 de la tarde tendrá una revisión médica en la Clínica del Dolor y que su traslado solo dependerá cuando el personal médico de la Clínica Farallones así lo solicite. Y finalmente, mucha atención que a esta hora la vía al mar en el sector de Bendiciones, al menos unas 50 personas se encuentran sobre la vía protestando, lo que ha causado un taponamiento sobre este importante corredor
corredor vial. Se trataría de familias dedicadas a la minería artesanal que estarían en contra de unos operativos que están adelantando en estos momentos las autoridades y que habría dejado hasta el momento 4 personas detenidas. En estos momentos el SMAT de la policía se estaría dirigiendo hacia el sitio. Por supuesto, nosotros estaremos muy atentos a esta información en la vía que comunica hacia el puerto de Buenaventura. Desde Cali, Sebastián Bedoya, CMI, la noticia. Sebastián, y mucha atención a esto porque fue denunciado un caso de discriminación en Bogotá. A una niña afro, la coordinadora de un colegio público en Engativá, la obligó a quitarse las trenzas de su pelo y a exponerlas en público. Padres de familia de la comunidad afro denuncian el caso. ¿Cuál es su posición? Más de 30 padres de familia de la comunidad afro se instalaron frente al colegio público Magdalena Ortega, ubicado en la localidad de Engativá, rechazando los actos de discriminación racial que, según familiares, recibió una de las estudiantes por parte de la coordinadora de la institución. La madre de la menor de 11 años relató los hechos. La niña tiene una afección física, una costroconditis. Ella trajo una certificación médica donde necesitaba que estuviera cubierta de una manera especial. La profesora de educación física aprovechó diciéndole a la coordinadora que la niña tenía la capota o el gorro puesto porque tenía unas extensiones, y le ordenó con el micrófono en mano a una niña que estaba dentro de la fila que le quitara la capota y les puso el cabello frente a todas los estudiantes. Algunos manifestaron que no solo en los colegios se ve esta problemática. Aseguran que Bogotá es una de las ciudades donde más discriminan. Yo llevo 18 años aquí en Bogotá y desde que yo llegué el racismo es latente, no en este colegio, en todos. Las trenzas para nosotros son símbolo de resistencia, no son símbolo de moda, son de resistencia. La rectora del colegio distrital donde ocurrieron los hechos reconoció que cometieron un error en el trato que recibió Sara, la niña afectada. El colegio Magdalena Ortega pide públicamente perdón a la comunidad negra de Bogotá. Nosotros un error que cometemos lo reconocemos. Camilo Valencia, director local de la Secretaría de Educación, no descartó que se abran investigaciones a los implicados. Si hay elementos de juicio para abrir una investigación de orden disciplinario, claro que ahora entiendo que este colectivo que está presente hoy acá va a tomar algunas medidas de orden penal. Más de 500 personas de diferentes grupos étnicos han sido atendidas este año por casos de racismo y discriminación en Bogotá. En asamblea permanente se declararon los trabajadores del Departamento Administrativo de Salud de Cartagena por las pésimas condiciones en las que funciona esa dependencia. Tatiana, buenas tardes. ¿Y cuáles son las denuncias de los trabajadores? Muy buenas tardes, Luisa. Desde hace 4 años, los trabajadores del Departamento Administrativo Distrital de Salud han venido denunciando el deterioro de las instalaciones sin que hasta el momento se haya hecho nada para solucionar la situación. Hoy, por más de 2 horas, suspendieron actividades. Por más de 2 horas estuvieron suspendidas todas las actividades en el Departamento Administrativo de Salud Distrital. Los trabajadores se encuentran en asamblea permanente por la crisis que afronta esa entidad en cuanto a su infraestructura y la falta de garantías para ejercer su labor. Malas condiciones de la infraestructura. Los baños en inadecuadas condiciones que no permiten prestarle un servicio al usuario ni a los mismos empleados. Además de eso, vemos todas las fallas estructurales que tiene esta edificación, los barrotes se caen. Denunciaron que la problemática viene desde hace 4 años. Sí, nosotros somos una entidad de inspección, de vigilancia y control que vamos a los restaurantes, vamos a las IPS, vamos a las droguerías, vamos a los salones de belleza. ¿Y qué nos dicen? ¿Usted con qué moral viene usted a cerrar un restaurante porque no tiene un baño higiénico cuando ustedes tienen problemas con sus baños también? De estas malas prácticas que atentan contra la vida, la dignidad de los trabajadores y usuarios, y hasta el momento no se haya conocido un pronunciamiento efectivo. Los usuarios que van en busca de órdenes de servicio, vacunación y urgencias, en especial mujeres embarazadas, también se han visto afectadas con la problemática. Porque nosotros somos venezolanas, estamos embarazadas y pues toca esperar que ellos nos atiendan. Se espera que este jueves el alcalde se reúna con los trabajadores para llegar a una solución definitiva. En otras noticias, es crítica la situación que presenta uno de los cuerpos de agua más importantes de la ciudad, el Caño Juanangola. Esto debido al constante vertimiento de basuras y los asentamientos que hay en el lugar.
Veamos la nota. Este es el panorama que se aprecia en uno de los cuerpos de agua más importantes de la ciudad, denominado Caño de Juanangola. La contaminación es crítica debido a la tira constante de basura y los asentamientos que hay en el lugar. Desde el año 2009 hemos venido oficiando a la alcaldía e interpusimos una acción popular en el juzgado primero administrativo para resarcir un poco el daño ecológico que estaba sufriendo el Caño Juanangola. Hace 28 años que ese cuerpo de agua no es dragado, por lo que urge su intervención. Al no funcionar el Caño Juanangola, se vería afectado todo un ecosistema de los cuerpos internos de agua de Cartagena. Por eso se hace prioritario. En días pasados, el procurador Fernando Carrillo llamó la atención de las autoridades competentes para el tema y exigió medidas para la recuperación del caño. Ante esto, el alcalde aseguró que se trabaja en el tema. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos el dinero, tenemos los recursos, hay un convenio firmado y también hay una acción judicial que obliga a otro tipo de intervención. Cabe resaltar que a la fecha unas 300 familias están asentadas en los alrededores de los cuerpos de agua en la capital de Bolívar. Por el momento es toda la información desde Cartagena, informó Tatiana Rodríguez para CMI La Noticia. Tatiana, muchas gracias. Avanza en el Congreso el proyecto antimermelada para darle manejo de recursos regionales a congresistas. Vamos con Joan Avellaneda y la controversia del día. Joan, buenas tardes. Buenas tardes. La norma constitucional que le otorga a senadores y representantes el manejo y la gestión del 20% del presupuesto de la inversión regional está a 2 debates de ser aprobada en el Congreso de la República. El representante Germán Navas Talero, autor del proyecto, asegura que la norma conocida como antimermelada busca garantizar la independencia de los poderes, pues de hacerse esto realidad, los congresistas ya no tendrán que ir tras los ministros pidiendo favores y resolviendo los temas a puerta cerrada. Mientras, un sector mayoritario dice que la iniciativa garantiza que haya transparencia en la gestión de los parlamentarios para sus regiones. Otros señalan que legaliza las transacciones entre el Ejecutivo y el Legislativo y que terminaría reviviendo los famosos auxilios parlamentarios, es decir, la mermelada. Por ello les consultamos a nuestros seguidores el tema con la siguiente pregunta. Una reforma constitucional que otorga a los congresistas el manejo del 20% del presupuesto está a 2 debates de ser aprobada en el Congreso. ¿Usted cree que esta norma... El 8% cree que garantiza la transparencia, el 92% cree que legaliza la mermelada. Hasta el momento hemos registrado 4.226 votos. Veamos ahora las opiniones de nuestros televidentes en la cuenta de Twitter, @CMI La Noticia, y en la cuenta de Facebook del Canal 1. Por aquí tenemos a Jaime que dice, raudos a la consolidación de la confusión de poderes. Dagoberto nos dice, vaca ladrona no olvida el potrillo. Luz Marina dice, más corrupción, menos recursos. Y por último está William que nos dice, revivieron los auxilios parlamentarios, volvimos al pasado del todo. Sigan opinando y votando con el hashtag controversia del día en @CMI La Noticia y @Canal 1 Colombia. Mañana analizaremos un nuevo tema. Sigan con más información en CMI, emisión de mediodía. Joan, muchas gracias. Diariamente la Fiscalía recibe cerca de 182 denuncias por el delito de inasistencia alimentaria, que según las estadísticas viene en aumento en comparación con el año pasado. Un proyecto de ley que busca atacar el bolsillo de los padres irresponsables podría hundirse en el Congreso si no se debate en los próximos días. Entre el 1 de enero y el 1 de mayo del año pasado se recibieron 20.446 denuncias por inasistencia alimentaria. Este año, en el mismo periodo, se recibieron 21.977 denuncias, es decir, cada hora llegaron 8 casos a la Fiscalía, lo que se traduce en un incremento del 7.5%. Desde el Senado de la República se busca castigar económicamente a los padres irresponsables. Estamos creando el registro de deudores alimentarios morosos. Quien deba 3 cuotas de alimentos debidos, por supuesto, ingresará por solicitud de quienes son los acreedores, ingresarán al registro de deudores morosos con unas consecuencias. ¿Cuáles? No pueden contratar con el Estado y si han contratado, esa será una causal de terminación del contrato. No pueden posesionarse como empleados públicos. Para hacer una transacción de bienes muebles o inmuebles sometidos a registro, deberá el notario incluir dentro de los costos notariales el valor de las cuotas debidas. La ponencia fue modificada por recomendaciones que hizo el Consejo de Política Criminal. Se pronunció el Consejo de Política Criminal frente al riesgo
de la expedición de certificados de quienes están allí en ese registro, que puede solicitarlo cualquier persona. Se espera que la ponencia sea acogida y los senadores den luz verde al proyecto de ley contra padres irresponsables. Le estamos dando un respaldo grande, enorme, estamos reivindicando los derechos constitucionales de los niños y de las mujeres. Mañana se define si el Congreso discute en el orden del día el proyecto de ley de nuevas sanciones por inasistencia alimentaria. La extorsión es uno de los delitos de mayor crecimiento en Latinoamérica. Policías de 19 países están en Colombia para conocer el desarrollo de tecnologías y análisis de datos para combatir este delito y el secuestro. En promedio en México, cada 75 minutos un ciudadano es víctima de extorsión. Cifras del año 2017 revelan que 593.000 empresas y más de 6 millones de mexicanos fueron víctimas de los extorsionistas. El 93% de las extorsiones se hizo desde un teléfono. En Perú, este delito va en aumento. El delito de extorsión que sí tenemos en un 70% que está aumentando. Ante este panorama y los casos de éxito en Colombia contra este delito, policías de 19 países están en Bogotá para conocer, entre otras cosas, esta herramienta desarrollada por investigadores del Gaula para ubicar a los delincuentes. Es una herramienta que nos permite obtener pruebas objetivas, pruebas irrefutables contra los autores de los delitos, y es una de las herramientas más potentes que hay. La lucha contra el secuestro y la extorsión ha logrado no solamente afianzar capacidades tecnológicas para analizar los manejos de celulares, los movimientos de los delincuentes, pero asimismo manejo de las antenas y todo lo que tiene que ver con los dispositivos móviles que le permiten a estos delincuentes tratar de pedir dinero por el secuestro y por la extorsión. Y en el tema de secuestro, en Colombia se han denunciado este año 35 casos. El Gaula ha efectuado exitosamente 15 rescates. Hoy, 5 personas permanecen secuestradas en el país. A través de un panfleto, las autodenominadas Águilas Negras amenazaron con la muerte a varios líderes del departamento de Arauca. El grupo paramilitar amenaza con implementar un plan de exterminio y con nombre propio los declaran objetivo militar. El panfleto, en un tono altamente amenazante, acusa de guerrilleros camuflados a líderes de organizaciones sociales, políticas, sindicales y un periodista comunitario. Voceros de las organizaciones políticas de masas que integra comunidades de diferentes sectores criticaron que las amenazas se agudicen cuando se avecina el proceso electoral. Aquí lo que se pretende es exterminar el movimiento social, sus dirigentes, su acumulado y su base social, porque somos quienes nos levantamos en protesta, en defensa de los recursos naturales y en reivindicar los derechos que constitucionalmente están contemplados en la Constitución y la ley. Entonces, se viene un periodo electoral en donde aquí hay partidos como el Centro Democrático que acostumbran a hacer campañas de terror y de miedo, de sangre y asesinatos para ganar votos en las elecciones. Los líderes han pedido a las autoridades que se les garantice su seguridad. Nosotros llamamos a la población y a la dirigencia que independientemente de la situación guardemos la calma y que continuemos adelante porque nuestra justa lucha es noble, y a las autoridades les exigimos sencillamente garantías para ejercer nuestro trabajo, nuestra acción. Desde la personería del municipio de Saravena, donde se encuentra la mayor parte de líderes amenazados, se activaron alertas tempranas con gran atención en el caso. Situación que ya fue comentada con la Defensoría del Pueblo en el nivel regional, en el nivel nacional, y que desde el sistema de alertas tempranas de la Defensoría se viene adelantando las respectivas alertas. Además de que organismos como Naciones Unidas, su Oficina de Derechos Humanos, el Mecanismo de Monitoreo de Naciones Unidas, la MAP-OEA ya tienen conocimiento de esta situación y están ayudando a monitorear. Hacemos una pausa en CMI Emisión del Mediodía y al regresar les contamos cuáles municipios de Santander están en alerta por lluvias. Ya volvemos. Continuamos en CMI, emisión del mediodía. A esta hora permanece cerrada la vía Bogotá-Villavicencio por un nuevo deslizamiento. Muy pendiente se encuentra nuestro periodista Kenneth Torres, quien se ha trasladado a otro punto para hablar con los afectados por este cierre. Kenneth, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues nosotros nos encontramos en el kilómetro 58, punto en el que está pues bastante afectada la vía entre Bogotá y Villavicencio, y nos encontramos precisamente aquí con la gente. ¿Qué es lo que les está pasando a ustedes que venían y quedaron acá? Buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, nosotros venimos desde ayer embutidos literalmente en un bus. Cuando nos acercamos a comprar los tiquetes en el terminal de Bogotá, más o menos a las 2 de la tarde, nos dijeron que la vía ya estaba abierta. Llegamos, pasamos una noche terrible porque no hay comida, hay mamás con niños, en fin, adultos de tercera edad, y vienen y nos dejan aquí y nos dicen que nos devuelven para Bogotá, pero que nos cobran. Aquí no hay comida, no hay agua, no hay baño, que si acaso abren la vía en 2 días. Entonces no nos dan ninguna solución. Los únicos usuarios que estamos somos de la flota Macarena, porque el resto ya resolucionaron la vida a sus pasajeros. Colabórenos, porque por eso es que acá nos la montan siempre a los del pueblo. No es un tiquete barato que vale 39.500 pesos. ¿Cómo vamos a pagar más? No tenemos plata, no tenemos de dónde sacar, por favor. Esa ha sido parte de la problemática que se ha presentado aquí en ese importante corredor vial, pero también se han presentado algunos trancones en lo que es saliendo de la vía Bogotá-Villavicencio, y eso es lo que hemos registrado el día de hoy. Kenneth, muchas gracias. Continuamos, por supuesto, atentos a esta situación. Y hay emergencia por lluvias en Santander. Varios municipios están en alerta por la creciente de ríos, quebradas y granizadas. Ana Mercedes, buenas tardes. ¿Qué medidas de prevención están tomando las autoridades? Hola, muy buenas tardes, compañeras televidentes. Sí, aunque ya paró la lluvia en las horas de la mañana, el IDEAN ha pronosticado que en la noche se reactivarán los aguaceros que, como en la tarde de ayer, se registraron causando estragos y emergencias en el 50% del departamento. Con una descarga de tormentas eléctricas en el Magdalena Medio y al sur de Santander, se reactivó la temporada invernal en gran parte de este departamento, causando emergencias de todo orden. Hemos tenido vendavales, tormentas eléctricas, lluvias crecientes súbitas en diferentes municipios. La infraestructura educativa del departamento tiene afectada aproximadamente 25 instituciones educativas que han sido visitadas en diferentes municipios. Tenemos afectaciones en vías, varios puentes están a punto de colapsar. En poblaciones como Piedecuesta, las lluvias colapsaron el alcantarillado, las vías y varias viviendas. Eran las primeras que cayó a las 2 de la mañana una parte. Nosotros nos levantamos y bueno, yo dije, no, Dios mío, y a las 5 de la mañana se cayó el otro pedazo y ahí fue donde me tumbó todo, se entró, me dañó el tanque del agua. Pero sin lugar a dudas, el hecho más grave se registró en el Magdalena Medio con la caída de rayos. Tenemos el impacto de un rayo que deja a 4 personas afectadas, están siendo atendidas. Gracias a Dios, el radar y las estaciones de monitoreo nos han permitido informar a las comunidades. En lo que va corrido del año, a causa del invierno, 3 personas han perdido la vida, sumado a los millonarios daños en vías, viviendas, puentes y cultivos de pan coger. Y cerramos con una muy buena noticia para este departamento en sus 162 años. Y al conmemorar el Día de la Santanderianidad, se conoció el proyecto que presentará el gobierno departamental a la UNESCO para que el hermosísimo cañón del Chicamocha sea considerado Patrimonio de la Humanidad. En un proyecto ambicioso que contempla la cultura, las tradiciones, la geología, la raza y todo lo hermoso de esta región, se pretende que esta entidad lo reconsidere y lo incluya dentro de los lugares patrimonio del planeta. Es todo por el momento desde Bucaramanga. Ana Mercedes Ariza, CMI, La Noticia. Ana Mercedes, gracias, buenas tardes. Y regresamos a Cali con Sebastián Bedoya, donde también se encuentra cerrada una vía principal. Sebastián. Luisa, así es, y bastante principal, es uno de los corredores más importantes del departamento del Valle. Se trata de la vía que comunica al puerto de Buenaventura. Según lo ha confirmado la Secretaría de Movilidad del departamento del Valle y la Policía de Carreteras en las últimas horas, el bloqueo se produce por la protesta de al menos unas 100 personas que están en contra de los operativos que adelantan las autoridades en contra de la minería ilegal. Las autoridades han confirmado que este taponamiento se produce a la altura del kilómetro 36 en el sector de Bendiciones. A esta hora un comando operativo se desplaza al sitio para prevenir cualquier alteración en el orden público. También confirmaron las autoridades, en especial la Secretaría Distrital del Puerto de Buenaventura, que durante los operativos se capturaron a 15 personas que estarían practicando la minería ilegal en 5 socavones y que este tipo de acciones van a continuar para prevenir este flagelo. Hay varios vehículos paralizados en estos momentos sobre esta vía y por supuesto nosotros seguiremos atentos a esta
esta información. Desde Cali, Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia. Sebastián, muchas gracias. Después de 5 años, la policía de Bogotá capturó a Jaime Gutiérrez Ospina, el conductor de 59 años, señalado de homicidio culposo agravado por los hechos ocurridos en 2014 en Fundación Magdalena, cuando se incendió el bus que él manejaba y donde fallecieron 33 niños y un adulto. Jaime Gutiérrez se encontraba prófugo de la justicia. Él es Jaime Gutiérrez Ospina, capturado por la policía de Bogotá en la madrugada de este martes. Según las autoridades, Gutiérrez Ospina es señalado de homicidio culposo por los hechos ocurridos en 2014, cuando se incendió el bus en Fundación Magdalena y allí fallecieron 34 niños. Pedimos antecedentes a vendedores ambulantes que se encuentran en la jurisdicción. Verificamos que el señor en mención se encuentra nervioso, se pone tenso al notar la presencia policial. Por tal razón se le practica un registro. Al solicitar antecedentes resulta positivo, por lo cual es trasladado a la estación de policía. Allí corroboramos que efectivamente está solicitado por homicidio culposo. Las autoridades habían dejado libre a Jaime Gutiérrez. Sin embargo, en 2017 la Fiscalía General ordenó la captura, como reposa en este documento de la Policía Nacional, y esta no se había podido hacer efectiva porque Gutiérrez se encontraba prófugo de la justicia. Jaime Gutiérrez Ospina, el conductor en ese momento del bus que transportaba a los niños, tiene una condena vigente de 11 años de prisión. Diversas reacciones ha generado la dura carta del expresidente Gaviria contra el presidente o contra el gobierno del presidente Duque, donde lo acusa de complicidad con los Estados Unidos para retirar las visas a los magistrados de la Corte Constitucional. Vamos al Congreso de la República con nuestro editor político Gerardo Aristizábal. Gerardo, ¿cómo reaccionan los senadores? Hola, buenas tardes. Alboroto político han causado las reacciones que expresó el expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, en relación a supuestas presiones del gobierno de Estados Unidos con complicidad del gobierno Duque, como él lo manifestó, sobre las altas cortes que tienen decisiones trascendentales en sus manos. Nos acompañan los senadores del Partido de la U, Armando Benedetti, y de Cambio Radical, Germán Barón. Senador Benedetti, esa declaración del expresidente Gaviria, ¿cómo la recibe usted? Gaviria tiene toda la razón. En la época del Imperio Romano en varias partes del mundo ponía procónsules, y Duque es un procónsul del Imperio de Estados Unidos. ¿No le da miedo que le quiten su visa? No, no me da miedo. Senador Germán Barón, el tema de lo que está pasando con las altas cortes, amenazas de muerte, seguimientos, chuzadas, retiro de visas y lo que dice el expresidente Gaviria. Yo respaldo la autonomía y la independencia que deben tener las Cortes, pero no comparto que el gobierno haya sido cómplice. No creo que esté promoviendo en manera alguna el que se tomen medidas en contra de las Cortes. Por el contrario, ha sido el intermediario para el diálogo. Y hay que defender esas Cortes de cualquier intromisión. El tema también del expresidente Gaviria en el sentido de que el gobierno Duque no defiende con firmeza lo que Colombia hace, que dice es lo que más se hace en la lucha contra las drogas en el mundo. Bueno, es posible que le falten más datos, más información y una política de comunicaciones que permita mostrar lo que contra narcotráfico se ha hecho. Senador Germán Barón, muchas gracias. Senador Armando Benedetti, muchas gracias. Cambio Radical y Partido de la U reaccionan entonces a las declaraciones del jefe único del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo. Desde el Congreso de la República, Gerardo Aristizábal, CMI, La Noticia. Gerardo, hay mucha atención que la Fiscalía General en un nuevo pronunciamiento acaba de asegurar que no hay ninguna evidencia de que los teléfonos de los magistrados de la Corte Constitucional fueran interceptados ilegalmente. César, buenas tardes. ¿Qué más dice la Fiscalía? Gina, Luisa, televidentes, así es, muy buenas tardes. Pues mucha atención porque la Fiscalía acaba de resolver la petición que hicieron los magistrados de investigar unas supuestas chuzadas contra ellos y contra varios de sus familiares. Pues la Fiscalía acaba de decir que no hay ninguna evidencia que demuestre que los magistrados hayan sido interceptados por alguna autoridad, sea la Fiscalía o por alguien ilegalmente. Esto es lo que acaba de decir el fiscal delegado Fabio Espitia. Hoy podemos decir que ninguno de los teléfonos privados de los señores magistrados de la Corte Constitucional ha sido objeto de interceptaciones. Esta es una evaluación técnica que se ha podido hacer a través de unas investigaciones e indagaciones directas en los sistemas de la Fiscalía y además con alguna verificación por parte de las empresas que prestan los servicios de telefonía. Pues seguiremos muy pendientes al desarrollo de esta importante noticia. Desde el búnker de la Fiscalía, César Melo, CMI, La Noticia.
César, gracias. Con esta información hacemos una breve pausa en la emisión del mediodía de CMI y al regresar espere. Así fue el cara a cara entre Mike Pompeo y Sergei Lavrov en Moscú. Estados Unidos insiste en la salida de Maduro y Rusia rechaza cualquier tipo de intervención. Ya volvemos. En Noticias del Mundo, un clima de optimismo dejó el encuentro entre el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y el canciller ruso Sergei Lavrov, quienes coincidieron en que ambas naciones deben mejorar el lamentable estado de sus relaciones tras meses de fricción política en temas como la crisis en Venezuela. Washington advirtió que llegó la hora de que Nicolás Maduro deje el poder, mientras Moscú rechazó una intervención militar. El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, está en Rusia en una visita oficial que inició con un encuentro con su homólogo ruso Sergei Lavrov, en la que se analizaron temas que dividen fuertemente a Washington y a Moscú, como es el caso de la crisis en Venezuela, la amenaza nuclear iraní o el control de armas. Sin embargo, tras el encuentro, los funcionarios hicieron declaraciones bastante amistosas, obviando el cruce de tensiones que por meses han protagonizado ambas potencias. El mismo Pompeo aseguró que la administración de Donald Trump está comprometida a mejorar sus relaciones con Rusia. Committed to improving this relationship. It's not destined that we're adversaries on every issue, and I hope that we can find places where we have a set of overlapping interests and can truly begin to build out strong relationships. Mientras Lavrov afirmó que estas conversaciones infunden cierto optimismo en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Новую, более ответственную и конструктивную матрицу взаимного восприятия друг друга. Мы к этому готовы. Разумеется, если наши американские партнеры тоже проявляют встречную заинтересованность. También aseguró que la acumulación de sospechas y suspicacias entre ambos países no deja ninguna ganancia más que una amargura mutua. Мы понимаем, что с обеих сторон накопилось немало подозрений, предубеждений, но ни вы, ни мы ничего от этого не выигрываем. Напротив, взаимное ожесточение увеличивает риски для нашей и вашей безопасности и вызывает тревогу у всего мирового сообщества. Pese al clima de mediación, durante una rueda de prensa conjunta, Pompeo le exigió a Moscú retirarle su apoyo a Nicolás Maduro y advirtió que llegó el momento para que deje el poder. The United States and more than 50 other nations agree that the time has come for Nicolás Maduro to go. He's brought nothing but misery to the Venezuelan people, and we hope that the Russians' support for Maduro will end. Lavrov, por su parte, abogó por el diálogo en Venezuela sin condiciones previas, rechazando rotundamente una intervención militar. Está previsto que Pompeo también se reúna con el presidente ruso Vladimir Putin, que estará visitando una instalación militar que fabrica algunos de los cazas más poderosos de Rusia. Y aumenta la tensión entre Estados Unidos e Irán. Según un informe del Washington Post, el país norteamericano está estudiando el envío de 120.000 soldados a Oriente Medio. Según el diario The Washington Post, el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, ordenó un plan para enviar a 120.000 soldados a Oriente Medio si la tensión con Teherán sigue subiendo. Esta información llega una semana después de que Estados Unidos anunciara el envío del portaaviones nuclear Abraham Lincoln, varios bombarderos y misiles a esta región. Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que es falso que estén planeando algo así. I think it's fake news, okay? Now, would I do that? Absolutely. But we have not planned for that. Hopefully we're not going to have to plan for that. And if we did that, we'd send a hell of a lot more troops than that. But I think it's just, where was that story, in the New York Times? Well, the New York Times is fake news. Las tensiones entre Irán y Estados Unidos aumentaron desde que hace un año Trump se retirara del acuerdo internacional de 2015 para frenar las actividades nucleares de Irán y luego le impusiera sanciones a Teherán. Como consecuencia, Irán suspendió la aplicación de algunos de sus compromisos nucleares y bloqueó el estratégico estrecho de Hormuz, por el que cruza una gran parte del crudo mundial. Tras las medidas tomadas por Irán, el presidente estadounidense advirtió a Irán que sufrirá mucho si actúa contra los intereses de su país, mientras que la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, pidió al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que sea moderado y que evite una escalada militar con Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la tensión comercial que enfrenta con China como una pequeña disputa que luego el gigante asiático advirtiera que no debe subestimarse su capacidad y voluntad para defender sus intereses ante la guerra comercial. El gobierno de China justificó la imposición de aranceles a bienes importados de Estados Unidos por valor de $60.000 millones, asegurando que no desea una guerra comercial con ese país y luchará hasta el final para lograr un acuerdo que beneficie a las dos grandes potencias.
不要低估中方维护自身权益的决心和意志。我想此前的经历都已经证明了，对于贸易战，中方不想打，不愿打，但绝不怕打。如果有人打到家门口，我们会奉陪到底。 El portavoz del gobierno chino rechazó las acusaciones de que Pekín había roto compromisos ya alcanzados cuando el pacto comercial estaba casi cerrado. 我的理解是，中美双方同意继续推进有关的磋商。至于如何推进，我想这取决于双方的进一步的协商。有关具体的安排，我建议你还是向主管部门去询问。 Pese al tono beligerante, los representantes económicos de ambos países han manifestado que aún está vigente la posibilidad de llegar a un acuerdo comercial que beneficie la economía global. Y esta mañana el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Venezuela, amaneció fuertemente custodiado por funcionarios del SEBIN ante la presunta amenaza de bomba, una situación que fue calificada por la oposición como un show del régimen de Maduro. Un clima de temor e incertidumbre es el que reina hoy en Caracas tras el cerco al Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, por parte de varios funcionarios de la inteligencia de Nicolás Maduro que llegaron en búsqueda de un presunto artefacto explosivo. Todo eso es parte del show que permanentemente monta la dictadura de Maduro para impedir el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Lo que intenta hacer la dictadura es acabar con la Asamblea Nacional. Lo que intenta hacer es disolver a destajo la Asamblea Nacional. No van a lanzarse un fujimorazo. Lo que van a hacer es tratar de ir acabando con cada uno de los diputados hasta que la Asamblea se acabe. Más temprano, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN también se tomaron los alrededores de la sede de la Embajada Española en Caracas, luego de un encuentro entre los líderes opositores Juan Guaidó y Leopoldo López, un hecho al cual el ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, no le dio mucha importancia. Dentro está acogido a la hospitalidad del embajador, un destacado líder de la oposición, que además ha escapado de su arresto domiciliario, haya una vigilancia policial, pues me parece lo más normal de las cosas, ¿no? Esto ocurre en momentos en los que el gobierno del presidente Nicolás Maduro tiene en la mira a varios diputados de la Asamblea Nacional. Esto por cuenta de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia levantarles el fuero parlamentario y enjuiciarlos por su presunto apoyo al levantamiento militar del pasado 30 de abril. WhatsApp informó sobre una falla de seguridad que permitió a piratas informáticos instalar un software para espiar a un selecto número de usuarios. Según la compañía, los hackers usaron la función de llamada de voz de WhatsApp para llamar a los usuarios y aunque el receptor no atendiera, el software aún así se instalaba. Es por ello que la aplicación de mensajería instantánea le pidió a sus cerca de 1.500 millones de usuarios actualizar la última versión del aplicativo como medida preventiva. Bienvenidos, esto es Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Comenzamos con lo bueno. Las mujeres representantes del Poder Judicial hicieron lo que no han hecho ni el presidente ni el canciller: defender y hacer valer la independencia del Poder Judicial en medio de la polémica desatada por el retiro de las visas norteamericanas a varios magistrados. Esta mañana, la presidenta del Consejo de Estado, Lucy Janet Bermúdez, la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Estela Ortiz, y la presidenta de la Justicia Especial de Paz, Patricia Linares, emitieron un comunicado conjunto en el que afirman que el país puede tener tranquilidad porque seguirán administrando justicia imparcial, objetiva y transparente, sin influencias ajenas provenientes de cualquier fuente o por cualquier razón. Bravo por el papel que juegan estas mujeres. Lo malo es el constante cierre de la vía entre Bogotá y Villavicencio. Esta madrugada se registró un nuevo deslizamiento que abarcó las dos calzadas y que obligó al cierre de la importante vía. El hecho se registró en el kilómetro 58, lo que provocó el cierre del kilómetro 0, kilómetro 35, peaje Naranjal y Pipiral. Desde el pasado viernes, la vía presenta complicaciones por las lluvias y se ha mantenido el paso intermitente de los vehículos. Coviandes recomienda verificar el estado de la carretera a través de su cuenta de Twitter, @Coviandes, antes de viajar.
Y lo feo, esta madrugada fueron encontrados 4 cuerpos que estaban en bolsas en el corregimiento de San Cristóbal, en Medellín. Los cuerpos abandonados fueron encontrados por la comunidad, que alertó a las autoridades para poder llegar al lugar y realizar las labores de identificación y las investigaciones para esclarecer lo sucedido. Este hecho se suma a los 5 homicidios registrados ayer en Medellín. En el año la cifra asciende a 260 muertes violentas. Hasta aquí lo bueno, lo malo y lo feo. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Luisa, muchas gracias. Y hasta aquí las noticias en CMI Emisión del Mediodía. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos a continuación con ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Y a las 9 de la noche recuerde que tenemos una cita con la emisión central de CMI. Que tengan una muy feliz tarde.